Bienvenidos a Zoom F7, esta vez yo voy a ser su anfitrión porque Fanny se tomó unas pequeñas vacaciones, pero no se preocupen, para el próximo video ella va a volver como la maravillosa narradora que es de este bonito canal. Y bueno, en esta ocasión me gustaría platicar un poco sobre el primer episodio de The Last of Us, que considero empezó con el pie derecho, y me gustaría hacer un pequeño análisis sobre cómo estructuró su primera media hora. Y bueno, sin más preámbulo, comencemos. Pocas son las adaptaciones basadas en videojuegos que pueden sostenerse como obras aceptables. La gran mayoría del cine de este tipo es de mala calidad. Ejemplos, desafortunadamente, sobran. Grandes propiedades intelectuales que en su medio destacaron, pero que al ser trasladadas perdieron aquello que las llevó al éxito. El reto de llevar The Last of Us a la pantalla parecía una empresa imposible, considerando que para algunos ostenta el título del mejor videojuego de la historia. Neil Druckmann eligió a una gran opción para darle vida al proyecto. Craig Mazin no tenía una trayectoria muy llamativa hasta que hizo Chernobyl. La miniserie de HBO es considerada hoy en día como una de las mejores en su catálogo, por distintas razones, entre ellas la reconstrucción de la época y el meticuloso retrato de sus personajes cuidadosamente perfilados en todas sus dimensiones, además de una historia fragmentada con la cual plasmó los hechos en torno al desastre nuclear ocurrido en esa región. Con esa carta de presentación obtuvo la oportunidad de ponerse a cargo de la producción. El piloto es importante para delimitar el mundo y las reglas que lo van a regir, así como presentar a los personajes y sus conflictos. El primer acierto del showrunner emerge tan pronto como arranca la trama. Nos sitúa en 1968 en un programa de televisión. En él, dos expertos hablan sobre las consecuencias de la propagación de virus, bacterias y hongos y mencionan una palabra clave de cuyo impacto, a día de hoy, todos somos conscientes. Pan meaning all, the whole world becomes sick all at once. And Dr. Newman, you're also an epidemiologist. I presume the prospect of a viral pandemic keeps you up at night as well? No. Uno de los procesos más importantes al ver una película o serie es la identificación, con el personaje, con su conflicto o con su historia. Arrancar con esa declaración nos coloca en una situación que ya vivimos. En esa vivencia, Mazin y Druckmann, guionistas de la serie, nos hacen partícipes de su historia, nos involucran. Sentimos el poder de esas palabras porque atravesamos esa pandemia que los expertos profetizan. Por eso la secuencia es así de atemorizante. Si bien los diálogos son explicativos, están disfrazados en ese mecanismo del guión, el contexto del programa. En su masterclass sobre escritura, Dan Brown comenta que un plot device es una herramienta técnica que se utiliza para impulsar una narrativa. Aunque simple, bien escrito puede ser profundamente satisfactorio para la audiencia. La secuencia es un gancho, pero también un incidente incitador. Nos atrapa y previene del conflicto mayor. La estructura del diálogo pudo ser inverosímil, pero es gracias a cómo está configurada la escena que funciona. Un personaje es fundamental para ello, el entrevistador. Quien es el espectador dentro de la ficción, desconoce los términos, la amenaza. Mediante sus preguntas extrae la información para él y para nosotros. Mientras el discurso se agrava, la puesta en cámara se modifica. Pasamos del plano general a close-ups que acentúan la expresión, pero sobre todo las palabras del entrevistado, quien responde a una pregunta cuya respuesta al parecer descubriremos en años por venir. What if, for instance, the world were to get slightly warmer? Se profetiza la catástrofe. Para ese momento ya conocemos el origen de la pandemia y ya conectamos con lo que vivirán los personajes, por haber sobrevivido a una. Todo esto ocurre en los primeros 3 minutos. We'll be back. Al igual que como hizo en Chernobyl, Mazin juega con el tiempo, hace una elipsis a 2003, primera separación con respecto al juego de otras que vendrán. La experiencia vivida en su producción anterior le sirve como parteaguas para anclar The Last of Us en un periodo muy particular en la historia de Estados Unidos, la paranoia post 9/11. Los atentados del 11 de septiembre fueron un punto de inflexión para el mundo. El acontecimiento quedó representado en filmes de todo tipo, de los documentales Zeitgeist al ganador de la Palma de Oro Fahrenheit 9/11, pasando por Reign Over Me, protagonizada por Adam Sandler, o aquellas que no se enfocan en el hecho sino que se inspiran de él para construir en otro género o vertiente como Cloverfield, o ejercicios como Minority Report que hicieron reflexionar a cineastas como Steven Spielberg, que comentó en torno a su estreno: entregaría algunas de mis libertades personales para evitar que se produjera de nuevo un 11 de septiembre, pero la pregunta es, ¿a cuántas libertades estaríamos dispuestos a renunciar? Situar el origen de la infección en 2003 permite lecturas muy interesantes. Incluso Sarah le pregunta a Joel si se trata de un ataque terrorista y de hecho, mediante esa ubicación política y social, adquiere relevancia el choque del avión mientras intentan escapar entre las convulsas calles. En ese primer acto hay una decisión muy interesante: plantear el punto de vista desde Sarah. Se podría decir que Joel es un personaje perfilado, sin curva dramática, de momento por supuesto. Es su hija desde quien observamos el apocalipsis. Además, brindan contexto a partir de las relaciones en su vecindario. Nos colocan en el epicentro al mostrarnos la escuela, todas esas vidas afectadas por el mismo padecer. Esa media hora diseñada para
hacer énfasis en su pérdida y principalmente para hacernos entender el dolor de Joel y darle cuerpo a su motivación futura como personaje. Desde esos primeros minutos, aunque no lo hemos explorado suficiente, ya lo comprendimos. Sus afectos estarán representados por el reloj como signo del momento en el que todo se fracturó. Los primeros 35 minutos del piloto son magistrales. Si bien el episodio tiene un bajón de ritmo en su segundo acto, propiciado principalmente por la saturación de diálogos que, a diferencia de su secuencia inicial, no son tan orgánicos, el episodio tiene otros guiños muy sutiles como los que ya había empleado Mason en Chernobyl. Un ejemplo de ello es cómo, previo a su salida del apartamento hacia la aventura que les aguarda, ambos personajes son separados por una línea vertical que separa las ventanas. El signo de su estado anímico son las cortinas, por un lado hechas trizas y por el otro la cortina de Ellie, sin desgarrar aún, con una mariposa que pende junto a la ventana. Es el preámbulo de lo que vendrá después. Sin lugar a dudas, Craig Mazin fue la gran adición para llevar el videojuego a la pantalla. ¿Hacia dónde se dirigirá la serie? Esperemos que hacia buen puerto. ¿Qué te pareció este primer episodio? Cuéntamelo en los comentarios.